¿De qué región o lugar procede usted y su familia? Bueno, mis bisabuelos, abuelos, mis padres, mis hermanos mayores y yo somos de Chinacota, norte de Santander. Luego mi papá lo trasladaron a Pamplona y mis hermanos menores son de Pamplona. Ok. Todos somos santanderianos, norte santanderianos. ¿Qué recuerdos tiene sobre la educación, la escuela y la religión en su época? Uy, demasiado estricto. Era, pues, aparte de muy bonito, no teníamos, lógico, todos los avances que tienen ahorita, todas las facilidades que tienen ahorita. Em, Bastante estricto en cuanto a la presentación personal, a las tareas, muchas tareas en casa, muchos trabajos. Y la religión, pues fuimos educados por monjitas, por Pamplona la llaman la ciudad colegio, porque había muchísimo colegio, había muchos internados, muchos estudiantes y ellos, pues la mayoría de colegios eran regidos por religiosos, hermanos lasallistas, hermanos carmelitanos. Nosotras estudiábamos con las hermanas salesianas, habían belemitas, entonces la religión era bastante estricta. De por sí que Pamplona es una ciudad bastante religiosa. Es muy famosa por sus procesiones, por todo lo que se refiere, lo referente a la religiosidad de festividades, Semana Santa. Y entonces sí, era una religión bastante, se me Como bastante fue. impuesta. ¿Sí? Sí, puede ser. Y había muchos rezos, muchas misas, que la misa dominical, que la misa del Viernes Santo, que el Sábado Santo, que muchos rezos así, de esa manera que ahorita se ven, pero entonces ya hay más religiones y eso como que se va perdiendo, ¿no? Y mucho temor de Dios, mucho temor de Dios. O sea, todo regía en que todo era prácticamente que Dios nos castigaba si hacíamos algo mal. Entonces nos criaron con una educación y un respeto, todo bajo el temor de Dios. Ok. ¿Qué actividades solían realizar en su tiempo libre? Tareas, muchas tareas. Nos ponían planas, dibujos, también pues había tiempo para jugar con mis hermanos, éramos 9 en total. Jugábamos mucho, teníamos muchas actividades. eh, Hacíamos dramatizaciones de, por ejemplo, del Quijote, de Alejandro Magno, de la conquista española. Nosotros mismos hacíamos las armas con ramitas, por ejemplo, hacíamos los arcos, las flechas, nos caracterizábamos los disfraces, eran con ropa de mi mamá, con cosas así, con cortinas. eh, ¿Qué más haría? ¿Qué prácticas familiares o reuniones recuerdas con más cariño? Uy, la Navidad, las vacaciones de julio eran esperadísimas porque se hacían los paseos al río con toda la familia, o sea, con los tíos, las tías, las primas, se reunían varias familias y se hacía el paseo de olla, paseo al río. Las navidades, se iniciaba desde el 8 de diciembre y la expectativa del niño Dios, porque nosotros sí pensábamos que los regalos los traía el niño Dios, ¿no? Y era muy bonito, se hacía pesebre, se hacían eh, cánticos, los niños de ciertas edades, por ejemplo los de 10 años, los ponían, los pasaban de casa en casa los pesebres con poemas, los más pequeñitos con cantos. eh, Se compartía mucho.
todo, prácticamente todo el mes. Muy bonito. Los paseos dominicales, que era ir a misa, obligatoriamente ir a misa, con los abrigos, los gorros, todas lindas, hermosas, los zapaticos de charol. Y de ahí se iba al parque. Y entonces ya como habían empleadas y cosas todavía, habían lo que llamaban sirvientes, les decíamos, o se les decía, entonces ya a la hora, hacia el mediodía, ellas llegaban al parque donde nos reuníamos muchas familias y se hacía ahí como el picnic. Y porque en el parque había un sitio se llama Retreta, entonces ahí llegaban las diferentes bandas de los colegios o la banda municipal. Entonces esa era una actividad muy bonita de los domingos. ¿Y qué cosas de tu vida pasada extrañas más en la actualidad? La unión familiar, eh, el respeto, había mucho respeto, teníamos en la familia había muchísimas actividades muy bonitas, como por ejemplo, eh, todos desayuno, lo que era desayuno, almuerzo, comida, era en el comedor, todos reunidos, no faltaba ninguno. Hacíamos, caracterizábamos las bandas de guerra, eh, ¿qué más hacíamos? Mi papá y mi mamá, a mi papá le gustaba mucho la música, escuchar música y había un tío que tenía precisamente una banda, algo así. Y yo me acuerdo, yo era pequeña, pero ellos llegaban ahí a tocar y a cantar y no sé qué, y sobre todo música colombiana, me encanta. Y entonces se hacían como unas reuniones chiquitas, como unas oncecitas en el patio, que eran unos patios inmensos, eh, para escuchar música y tomar las oncecitas ahí, como al aire libre. Si pudieras, ¿volverías a vivir esa época de tu vida? ¿Por qué? Uy, total, totalmente. Porque fue muy bonita. Yo considero que yo personalmente tuve una infancia muy bonita, lejos de tanta como malicia, de tanta inseguridad, ahorita y tantísima gente, porque ahorita, antes pues éramos pocos, entonces había mucho espacio. Eh, por ejemplo, cerca de la casa pues, cruzaba un río y nosotros nos íbamos a jugar al río un día cualquiera, sin necesidad, sin temor a nada, que nos fueran a hacer daño o que nos fueran a qué, que nos fuéramos a perder, digamos. Em, no, es que era muy bonito, realmente, espacios muy bonitos, ¿En qué momento de tu vida y por qué vinieron a Bogotá? porque a mi papá lo trasladaron. Mi papá trabajaba en las centrales eléctricas del norte de Santander y entonces lo llamaron a trabajar aquí a Bogotá. Entonces lo trasladaron, nos vinimos todos, llegamos a vivir al Minuto de Dios. Fue un cambio terrible, terrible, porque ya empezando porque el padre García Herreros no nos dejaba salir a la calle. No, si uno salía era hacer el mandadito a la panadería, no se podía escuchar música, no, era todo muy restringido. Si se salía, tenía que salir con la mamá o con el papá y como ellos pues normalmente estaban trabajando, entonces ay, em, ya se cambió todo, ¿no? Todo, todo, en todo aspecto. Y de pasar a estudiar a una cuadra del colegio con un uniforme súper hermoso, porque eran muy elegantes los uniformes, llegamos a estudiar aquí con un delantalcito, a coger un bus que se llamaba trole, un trolebús, que nos llevaba
hasta cerca de la oficina donde mi papá trabajaba, que había un colegio ahí. Entonces, mi papá nos matriculó cerca donde él trabajaba para irnos con él y devolvernos con él. Entonces sí fue bastante fuerte el cambio, a pesar de que había mucho espacio, había lagunas por donde quedan los puentes de la Boyacá. Habían unas lagunas hermosas y ahorita solamente queda una, la de Santa María del Lago, queda ese laguito nada más. Y nosotros nos salíamos a recoger huevos. Nos salíamos a caminar, a chapotear, ¿m? Cerca el orillo de las lagunas, de las lagunetas. Ya después pasó la avenida, empezaron el progreso, acabó con todo. Y sí, el cambio fue bastante duro. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto.